Muy bien. Ahora, en esta noche quiero preguntarte, yo sé que aquí habemos mucha gente que nos gustan diferentes cosas, pero quisiera preguntarle, ¿a quién de los que estamos aquí que levanten su mano les gusta el fútbol? Ok, muy bien. Bueno, fútbol, soccer. Fútbol americano. Ok. El béisbol. Muy bien. Ok, a lo mejor las carreras, Fórmula 1. Ok, por ahí ya veo que algunos tienen 2 o 3 deportes por ahí. Muy bien. Y dentro de todos estos deportes, ¿tú has visto alguna persona apasionada? Por ejemplo, en México a lo mejor podemos ver un poquito más el fútbol, soccer. ¿Has visto una persona apasionada viendo un partido? No voy a decir equipos porque luego nos dividimos un poquito, pero ¿has visto una persona apasionada por el fútbol, soccer? ¿Cómo es una persona apasionada por el fútbol, soccer? ¿No? Que cuando está jugando su equipo, está frente al televisor, si no es que decir a lo mejor hasta va al estadio, ¿no? A ver a su equipo. ¿Y qué hace? Grita, ¿no? O sea, que cuando su equipo mete gol, a lo mejor voy a gritar de alguna manera, tal vez puede gritar más intenso, pero dice ¿no? Y a lo mejor yo no soy apasionado del fútbol, honestamente, pero son gente así, ¿no? Y que aun cuando están y que meten gol, brincan y dan vueltas y se emocionan y están ahí viendo a su equipo. Pero también cuando a lo mejor le cometen falta al jugador de su equipo, ¿qué pasa? Se enoja, ¿no? Se enoja porque dice que es una injusticia, porque fue penal, porque, o sea, de alguna manera tiene emociones ahí encontradas. Pero también has visto esas personas que están viendo el partido de fútbol y quisieran meterse a la pantalla y estar ahí en el estadio para poder jugar porque a lo mejor el jugador se equivocó. O sea, ¿sí has visto ese tipo de personas que se emocionan tanto y aún es impresionante porque se conocen los nombres de todos los jugadores de su equipo, ¿no? O sea, tú le preguntas, ¿y ese quién es? ¿No? Tú dices, es el 6, es el 14, ¿no? O hasta que se acerca la cámara a la pantalla sabes quién es. Pero ellos desde lejos saben qué jugadores son, y aún no solamente los de su equipo, sino aún a veces conocen a la mayoría de los jugadores de los demás equipos. También sabe cómo van las eliminatorias. La verdad es que yo no sé ahorita cómo está el fútbol, pero ellos sí saben horarios, saben fechas de partidos, y también pues muchos pagan hasta grandes cantidades de dinero por ir a ver a sus equipos, ¿no? Recuerdo que en los mundiales, en el último mundial, hacían entrevistas en ese país y preguntaban, ¿y cuánto te has gastado o cuánto te costó el boleto de avión, ¿no? Simplemente. ¿Y cuánto llevas gastado hasta el día de hoy? ¿Cuánto trajiste, no? Y a lo mejor ya eran dólares, o sea, no eran pesos, ¿no? Algunos eran $10,000, ¿no? Y de ahí como cantidades de ese tipo. Pero son personas que hacen eso porque tienen una pasión en su corazón. Una pasión por un deporte, una pasión por estar ahí en ese lugar. O sea, hacen de todo hasta lo imposible. Y hay unos que hasta, recuerdo de una entrevista que le hicieron a una persona y él decía, ¿y qué pasó con tu trabajo? No, pues yo renuncié. O sea, por ir a ver por ir al mundial, ¿no? Y le decían, ¿y qué vas a hacer cuando regreses? Pues ya me encontraré otro trabajo, ¿no? O sea, pero es hasta ese grado de ver personas apasionadas por el fútbol que es impresionante, en verdad. Y mira, y en pocas palabras, estas personas no solamente a veces juegan fútbol, sino respiran fútbol, comen fútbol y sueñan fútbol, ¿no? O sea, a mí me tocó crecer en una familia donde fines de semana era fútbol. Todo el tiempo era fútbol. Y no sé si recuerdas, a lo mejor algunos que son de mi edad o algunos ya más grandes, pasaba un programa que se llamaba Acción, ¿no? Y repetían todos los partidos, ¿no? Y todo lo que pasaba. Y después venía la jugada, y después de la jugada no sé qué venía. O sea, y mi familia era así, o sea, mis tíos eran así, de que veían fútbol
respiraban fútbol, y todo el tiempo era fútbol, ¿no? Y cuando jugaba Cruz Azul América, ellos eran del América, ¿no? Y mi familia en casa le iban a Cruz Azul, pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, siempre era el conflicto, la pelea, que no sé, o sea, no pelea física, sino siempre, nada, que esto es mejor y bueno, y demás. Pero ¿por qué te digo todo esto? Porque podemos ver el ejemplo de una persona que vive con pasión y que vive de una manera intensa. Porque una persona apasionada se enfoca en lo que le gusta, ¿no? O sea, si una persona le gusta algo, se va a enfocar ahí va a meter sus fuerzas, su tiempo, sus recursos, va a poner todo. Y mira, esa persona se alinea con lo que le importa y lo que le motiva. No hay otra cosa que él pueda a lo mejor ver y que pueda a lo mejor interesarse, porque está totalmente enfocado en esa actividad que le motiva, que le gusta, y esa persona vive con un entusiasmo, pero también con un propósito y con una conexión profunda con los intereses y valores que él tiene, para poder precisamente vivir con esta pasión, para poder experimentar y a lo mejor también hasta contagia, ¿no? Hay gente que tú los ves, o sea, que a lo mejor no te gusta el fútbol, pero los ves tan emocionados que tratas de entender el partido, que al final no terminas entendiéndole, pero te contagió porque es tanta o sea, está tan enfocado y tan emocionado que a veces contagia. Y te quiero definir un poquito sobre qué es la pasión. Mira, la pasión, como primer punto, dice que es una emoción intensa que dirige nuestras acciones. O sea, es una acción que te va a llevar a tener es una emoción tan intensa que te va a llevar a tener ciertas acciones. Una pasión o ese tipo de emoción no solamente se queda en palabras o se queda en una emoción ahí adentro escondida, sino que eso te lleva a tomar acciones, a hacer algo. Y en esta parte quiero ver si recuerdas cuando Moisés vio que golpeaban a uno de sus hermanos. Para entrar un poquito en contexto, cuando Moisés vivía en Egipto, ¿no? Había crecido con la familia del faraón, en este caso. Dice que un día Moisés sale al campo y ve a un egipcio golpear a un hebreo. Y es tanto que Moisés tiene esa pasión. A lo mejor él todavía no había descubierto cuál era el propósito que Dios tenía más adelante, pero era tanto esa rabia y ese enojo y ese coraje que él sintió al ver que estaban golpeando a uno de los hebreos, que dice que él se levanta, ¿no? Y va y ataca a ese egipcio y lo mata. O sea, había una pasión ferviente en su corazón que él no había descubierto, pero que era algo que ardía dentro de él, que hizo que fuera y matara al egipcio. Y bueno, y la historia continúa donde Moisés huye de Egipto y se va. También podemos ver a Nehemías. Si tú has leído el libro de Nehemías, dice que Nehemías un día llega uno de sus hermanos, ¿no? Y Nehemías le pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo están los del pueblo? ¿No? ¿Cómo está el remanente, los que se quedaron allá en la ciudad? ¿Cómo están ellos? Y entonces este hermano le empieza a platicar que pues el remanente está mal, o sea, se encuentran en condiciones malas, que la ciudad ha sido destruida. Y entonces Nehemías, o sea, se siente o sea, le causa tanta conmoción, le afecta tanto, que dice que él era copero del rey, y dice que cuando se presenta ante el rey después de haber escuchado esta noticia, dice que estaba muy triste, su semblante estaba decaído. Y entonces el rey le pregunta: Nehemías, ¿qué tienes? ¿Por qué tienes ese semblante? ¿No? Porque el semblante de Nehemías no era ese. O sea, cada vez que Nehemías se presentaba ante el rey, pues tenía un semblante diferente, un ambiente diferente. Pero cuando Nehemías escucha eso, Nehemías lo que hace es, o sea, en su corazón se pone triste, se pone mal por escuchar lo que había sucedido. Y entonces cuando el rey le pregunta, le dice: pues es que esta es la situación de mi pueblo, ¿no? Y entonces el rey le dice: y bueno, ¿y qué quieres?
¿no? O sea, tanto fue el semblante de la tristeza de Nehemías que el rey se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y no siempre una pasión te va a llevar a estar emocionado, no siempre una pasión te va a hacer gritar de alegría y estar todo el tiempo positivo. No, una pasión, cuando algo te apasiona, hay una emoción tan intensa que puede llegar hasta ser una emoción de tristeza, porque algo te está afectando, de eso que en tu corazón arde, de eso que en tu corazón amas, de eso que tú quieres hacer. También una emoción tiene entusiasmo y dedicación hacia algo. Siempre una persona que es apasionada va a ser entusiasta para poder realizar eso, pero también se dedica, o sea, toma tiempo para poder estudiar, para poder hacer, para poder comprender, para dedicarse específicamente a eso. Como te decía, la persona que le apasiona el fútbol, ¿qué hace? Pues está viendo los partidos constantemente, está hasta investigando la vida a lo mejor de los jugadores o investigar el nombre. O sea, una persona que es apasionada se dedica y toma tiempo para esto. Y mira, siguiendo en el ejemplo de Moisés, Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto con dedicación y persistencia, a pesar de las dificultades del mismo pueblo, a pesar del mismo pueblo que se quejaba y que constantemente hablaba en contra de Dios. Dice que Moisés hizo lo que Dios le pidió. O sea, Moisés tomó el tiempo para ir y sacar al pueblo de Egipto. O sea, lo hizo con persistencia, porque aun cuando el faraón le decía que no, o sea, él continuaba. Y aun cuando el faraón le decía, ok, está bien, te lo voy a dejar ir, ¿no? Y después, no, pues ¿qué crees que ya no? Entonces, o sea, él persistía, él continuaba, y eso es lo que Moisés hizo. Y en el caso de Nehemías, cuando Nehemías escucha esta mala noticia, la Biblia nos dice que Nehemías oró y le pidió al rey que lo dejara ir a reconstruir la ciudad, y animó al remanente a levantarse para trabajar. O sea, cuando Nehemías escucha esta noticia, la palabra dice que Nehemías oró a Dios y le empezó a pedir perdón por los pecados del pueblo. Y él decía, Señor, pero aún recuerdo cuando tú le dijiste a Moisés que si nosotros nos arrepentíamos en la tierra donde estuviéramos, tú nos regresarías a ese lugar, tú nos perdonarías. Y entonces cuando el rey le pregunta, Nehemías no pierde el tiempo. Nehemías dice, necesito que me permitas ir a mi tierra, porque quiero ir a reconstruir la ciudad. Y entonces el rey le dice, ok, está bien, ¿y qué más necesitas? ¿No? Y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me des cartas para que nadie me detenga y que yo pueda llegar hasta ese lugar. Y entonces el rey le da cartas a Nehemías, y Nehemías llega hasta este lugar, y aparte de que le da recursos y le da muchas cosas, llega hasta Jerusalén. Y entonces él empieza a animar al remanente, porque los que se habían quedado ahí, los que se habían quedado del cautiverio, pues estaban mal, porque la ciudad había sido destruida, porque la situación no era buena. Y entonces Nehemías empieza a animar a las personas. Y una persona que vive con pasión, una persona apasionada, va a hacer eso, va a contagiar a otros. O sea, así como una persona que siempre está de malas, que está de mal carácter, que todo el tiempo desanima a los demás, ¿no? Porque tú así bien animado le puedes llegar a contar a alguien algo, no, pues no se puede, ¿no? Y tú terminas, sí, no se puede. O sea, así como hay esa clase de personas que desanima, también está la clase de personas que vive con pasión y que los ves y a lo mejor tú ya estás así como que cansado y dices, no, pues vamos a darle, ¿no? Y continúas, porque esas personas que viven con esa pasión y que les gusta hacer las cosas, animan a otros. O sea, eso es lo que hace una persona que vive apasionada. Y como punto número 3, acerca de la pasión, mira, la pasión también conlleva sufrimiento. Porque para lograr algo se requiere sacrificar cosas, tiempo, relaciones o hasta tu mismo yo. O sea, tus mismos sueños, lo que tú tienes en tu mente, o sea, también nos lleva o sea, también implica sufrimiento. En el caso de Moisés tenía temor de regresar a Egipto, porque como bien te lo decía, él mató a un egipcio. Y él tenía miedo de regresar porque él no sabía lo que podía sucederle si él regresaba a Egipto. Pero también tenía miedo de ir porque no sabía hablar bien. Cuando Dios le dice, quiero que vayas
y le digas al faraón que deje ir a mi pueblo, Moisés le dice, a ver, espérame. O sea, en primera, pues yo no sé hablar, ¿no? O sea, mi lengua es torpe y tú sabes que me tardo en hablar, no soy bueno en hablar. Pero aún Dios le dijo, o sea, dice la palabra que Dios se enojó y le dijo, pues sí, pero ahí está tu hermano, ¿no? O sea, al que voy a poner delante de ti para que te ayude a hablar. Pero aún a pesar de todo eso, Moisés tuvo que sacrificar, tuvo que pasar por ese tiempo de poder enfrentarse al faraón, y aún a través del miedo, porque él no sabía lo que le iba a pasar por haber matado al egipcio. Y en el caso de Nehemías, también Nehemías tuvo muchos inconvenientes. O sea, a pesar de que le dieron cartas para llegar a Jerusalén, cuando ya estaban en el trabajo de la reconstrucción, hubo muchas amenazas, ¿no? Les llegaron y les decían, ¿sabes qué? No continúen, o sea, no tienen que seguir porque si no los vamos a atacar. Hubo amenazas, hubo ataques, pero ¿sabes qué hizo Nehemías? Nehemías perseveró. Nehemías continuó, Nehemías no se paró. O sea, aun cuando el pueblo se desanimaba, cuando el pueblo decía, ya no vamos a continuar porque nos van a atacar, porque nos están diciendo que no continuemos, Nehemías siempre se mantuvo con esa pasión, porque mira, Nehemías a lo mejor no sabía para lo que Dios lo había creado, pero había una pasión en su corazón que era precisamente eso, era ayudar a su pueblo, al pueblo de Dios, era estar con el pueblo y era reconstruir la ciudad de donde él había, donde sus generaciones habían salido, porque Dios había puesto esa pasión en su corazón. Y mira, y el tener una pasión tiene ciertas características. Primero, para que tú puedas encontrar la pasión que hay en ti, es que tú tienes que tener un propósito. O sea, si tú no sabes cuál es el propósito que Dios, por el cual Dios te ha hecho, primero tienes que conocer ese propósito, preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy hoy aquí, por el cual yo trabajo en cierto lugar, por el cual tengo cierto negocio? Porque en muchas ocasiones trabajamos en un lugar y nunca le hablamos a nadie de la palabra de Dios, y puedes pasar por 1, 2, 3 o 4 trabajos y nadie se enteró de que eres cristiano, ¿no? O tienes tu negocio, pero pues nadie sabe que tú eres cristiano, ¿no? O sea, está ahí el negocio y demás, pero siempre Dios tiene un propósito para cada lugar, para cada momento de nuestras vidas. Porque mira, la pasión se vincula con ese propósito en la vida. O sea, si tú conoces el propósito por el cual Dios te ha dado, necesitas tener esa pasión para llevarlo a cabo. Necesitas tener esa emoción tan fuerte para decir, ¿sabes qué? Yo voy a llegar hasta ese punto, o sea, yo voy a cumplir mi propósito con pasión. Porque puedes llegar a lo mejor hasta ese punto desgastado, cansado, frustrado. Pero cuando tú ves las cosas de una manera diferente, vas a tener la pasión para poder llegar hasta ese lugar. ¿Has visto esas personas? Y sobre todo, y perdón por el ejemplo, pero las oficinas de gobierno, ¿no? O en el IMSS o en el INSSSTE, lo que sea. Tú llegas a la recepción y, híjole, y a veces no quieres ni preguntar. Solamente le ves la cara a la persona que está ahí y ya está como que dudas en preguntarle algo, ¿no? Porque te contestan mal, porque te ponen cara, o ni te contestan, ¿no? Les hablas y como si no te hubieran hablado, no les hubieras hablado, ¿no? Y a veces yo digo, híjole, en verdad yo creo que no les gusta su trabajo, porque, o sea, están de malas, ¿no? O sea, en el trabajo y están de malas. Yo me pregunto, bueno, pues, ¿qué haces ahí? O sea, están tan enojados, están tan mal, que yo diría, pues mejor busca el lugar donde en verdad te sientas bien, donde puedas servir con pasión, donde puedas estar ahí y que puedas atender a la gente, pues porque te gusta. O sea, no es fácil, obviamente, trabajar con personas, ¿no? Porque somos tan complicados, pero creo que debemos encontrar primeramente ese propósito para entonces empezar a hacerlo con pasión. Otra de las características es que la pasión se vive con intensidad. O sea, ser intensos, debe de haber un sentimiento fuerte y profundo que no pasa desapercibido. O sea, una persona apasionada por el fútbol no pasa desapercibida.
O sea, no es que tú lo veas y, sí, le gusta el fútbol. No, o sea, tú lo ves y dices, wow, se ve que le gusta el fútbol, ¿no? O sea, y entonces, cuando una persona vive con pasión, no va a pasar desapercibida. O sea, no va a ser como que tú pases por ahí, por donde está, y que no la veas. No, o sea, cuando en un corazón hay pasión, tus ojos se van a enfocar en esa persona y vas a decir, wow, o sea, ¿cómo hace las cosas? O sea, qué padre, de qué manera las hace. O sea, una persona con pasión no pasa desapercibida. Otra de las características de la pasión es que también hay impulso. Y cuando me refiero a decir que hay impulso, dice que el impulso nos motiva a actuar, superar desafíos y perseverar. En una pasión, una persona con pasión siempre va a actuar, no se va a quedar solo con el pensamiento, no se va a quedar solo con que, si yo hiciera esto, ¿qué creen que pasaría? No, o sea, siempre va a haber un impulso, siempre va a haber desafíos a superar, pero ¿sabes qué? Va a perseverar en ese desafío. Y otra de las características de la pasión es que la pasión transforma. La pasión no se queda ahí, no pasa desapercibida, como te decía, sino que una pasión que es transformadora puede inspirar creatividad, puede inspirar crecimiento personal y hay cambios significativos. Siempre cuando tú ves a una persona apasionada, va a generar algo en ti, dentro de ti, no se va a quedar igual. ¿Y por qué te platico esto? ¿O de dónde nació esta enseñanza? Hace algunos dos meses alrededor, recuerdo muy bien que estaba ahí parado y yo veía al pastor y veía a la pastora, y me acuerdo muy bien que le pregunté a Samuel y le decía, ¿cómo puede ser que después de tantos años de servir a Dios, o sea, lo sigo viendo y tienen mucha pasión? O sea, no se cansan. Días después, recuerdo que vi al pastor que estuvo en una reunión y después se fue a otra y después se fue a otra. Y no es que siempre esté viendo ya al pastor qué es lo que hace, ¿no? Pero al estar enfocado y estar viendo, yo decía, Señor, yo quiero vivir con pasión, Dios. Yo quiero tener en mi corazón esa pasión para poder servirte, Dios, no cansarme, porque a veces es tan fácil desanimarte, a veces es tan fácil decir, ya no quiero continuar, a veces es tan fácil decir, ya estoy cansado, ¿no? Y ya hoy no quiero ir a la iglesia, o hoy no quiero hablar con nadie. O sea, claro que las personas, claro que los pastores se cansan, ¿no? Claro que nos cansamos y es válido a lo mejor tomar un descanso y poder decir, hoy no me quiero levantar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengas pasión. O sea, la pasión está dentro de nosotros, arde dentro de nosotros. Y yo te diría esta noche, ¿cómo vives tu vida cristiana? O sea, ¿hay pasión por vivir tu vida cristiana? O sea, ¿en verdad disfrutas el decir, voy a ir a la iglesia? ¿O dices, hoy es día de iglesia, tengo que ir, ¿no? O en verdad vienes con las ganas de decir, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia porque me gusta estar entre los hermanos, porque me gusta servir a Dios, porque me gusta de verdad pasar tiempo en la presencia de Dios. O sea, mira, podemos tener el mayor ejemplo, simple y sencillamente. Me gustaría hacer una pequeña pausa aún con el teclado. Yo sé que ya está aquí arriba, pero pedí que me pudieran poner un pequeño video, es de 1 minuto solamente. Me gustaría que lo pudiéramos ver y que pudiéramos ver al hombre más apasionado que ha pisado esta tierra. A su juez sin que lo defienda. Ven a una víctima golpeada y abusada con el mundo en su contra. Otros ven a un mártir cargando su cruz por lo que él cree.
Mira, es un video muy corto por el tiempo, pero si tú has visto esta película, tú sabes que se titula La Pasión de Cristo. Y lo que dicen la historia es que lo que pasó en esta película no tiene nada, o sea, no se asemejan ni yo diría que ni al 50% de lo que realmente Jesús vivió. Porque Jesús tenía una pasión en su corazón. Jesús nació con un propósito. Y de hecho, él lo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese era el propósito de Jesús al venir a la tierra, a darnos vida a ti y a mí, a darnos vida en abundancia. Porque mira, Él sabía que ese era su propósito sobre esta tierra y vivió para ello. Jesús vivió para ello. Jesús vivió con intensidad. ¿Recuerdas cuando Jesús entró al templo y volteó las mesas? Porque decía que habían convertido la casa de Dios en casa de ladrones. O sea, esa intensidad de Jesús por la pasión, por el celo que sentía por la casa de Dios. O sea, Jesús tenía un celo por la casa de Dios. Jesús vivía con intensidad. Aun cuando se enfrentaba a veces a los fariseos, o sea, podías ver esa intensidad en Dios, en Jesús, esa pasión dentro de su corazón. También Jesús tuvo impulso, porque Jesús tenía un impulso. O sea, Él tenía algo que lo motivaba cada vez. Y mira, Isaías 53, 4 al 6 dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque nosotros fuimos su impulso. El impulso de Jesús fuimos tú y yo. Cada vez que Jesús pensaba en nosotros, ese era el impulso. Eso era lo que no lo detenía a ir para cumplir su propósito, para ir hacia la cruz. Nosotros fuimos ese impulso. Y Jesús transformó al mundo a través de su sacrificio y dedicación. Hubo una transformación. Su pasión trajo algo. Y mira, en Lucas 22, 42, la Biblia dice: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús no hizo lo que Él quiso, Él cumplió el propósito. O sea, aún en ese momento le dijo: Señor, Padre, o sea, tú sabes yo sé por lo que voy a pasar, pero a pesar de eso, Dios, voy a hacer tu voluntad y no la mía. ¿Y cuántos de nosotros vivimos de esa manera nuestra vida cristiana? Poderle decir: Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. A lo mejor yo no quiero hacer esto, Dios, pero estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a dejar esto, estoy dispuesto a dejar el otro, estoy dispuesto a dejar de fumar, estoy dispuesto a dejar de tomar, estoy dispuesto aún a cambiar mi temperamento, Dios. O sea, porque tenemos que vivir con esa pasión, y que cuando tú cambias todo eso, Dios empieza a cambiar eso dentro de ti. Tú eres ahora esa persona con pasión que hace que los demás puedan decir: wow. O sea, viene algo transformador, es algo motivante, es algo que anima. Cada vez que nosotros damos estos temas de ya basta y terminamos, sabemos el inicio y vemos el final y decimos: wow, o sea, te anima y dices: quiero continuar, quiero seguir, porque es emocionante ver cómo Dios cambia vidas. O sea, cuando vamos a Peniel, o sea, ves a las personas que llegan aquí y traen su cara larga, enojados, molestos, y cuando regresan dices: o sea, en verdad, qué padre, porque Dios cambió su corazón, la cara es diferente, y eso anima, eso en verdad anima nuestros corazones a decir: yo quiero ir a servir al siguiente Peniel otra vez, porque quiero ver cómo Dios está transformando las vidas. Dios nos mostró un amor que cambia vidas. Dios nos mostró un amor que cambia vidas. Y el conocer el amor dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Hace un domingo, creo que cuando predicó Itan y hablaba sobre el Dios de nuestras generaciones, y me gustaba esa frase cuando decía que dice su mamá que ha visto como árboles más grandes caer. Y ese es el amor de Dios. Eso es lo que hace el amor transformador de Jesús. Eso es lo que hace, y eso es por lo que tú y yo hoy estamos aquí. Porque un día Jesús cambió nuestra vida, porque un día ese amor cautivó nuestro corazón, porque un día Dios cambió totalmente todo, perdonó nuestros pecados, y hoy estamos aquí. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que podamos vivir con pasión nuestra vida cristiana. Mira, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu escuela, en tu ministerio, en el servicio, en casa, que lo hagamos con pasión, hermano, que podamos servir con pasión. Porque mira, la pasión de Cristo no fue un evento de dolor sin propósito, fue un acto supremo de amor. Y Jesús aceptó el sufrimiento porque entendió que su sacrificio era suficiente y necesario para nuestra salvación. Si la pasión de Cristo nos puede cautivar y nos puede hacer encender ese fuego en nuestro corazón en esta noche, mira, eso es suficiente para que nosotros podamos hacer algo en nuestro diario vivir. Dios te ha dado un llamado y Dios te ha dado un propósito. Una es que seas luz en medio de la oscuridad, que seas sal de la tierra, pero hazlo con pasión, hermano. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien. Eso es importante. Pon tu mirada en las cosas de arriba, ama a tu prójimo, sirve a los demás, guarda tu corazón y sobre todo ten una relación con Jesús todos los días, porque esa es la clave para mantener un fuego encendido en nuestro corazón. Porque si nos alejamos, ese fuego se va a apagar, y la pasión que Dios puso en nuestros corazones para poder servirle y para poder enseñar a otros el evangelio se va a apagar. Te quiero pedir que te pongas de pie esta noche. Vamos a terminar. Y ahí donde tú estás, pregúntate esto: ¿realmente vives con pasión tu vida cristiana? Pídele a Dios. Mira, si tú vives tu vida cristiana con esa pasión, dile a Dios que ponga más fuego dentro de ti. Ponga más fuego, ponga más fuerzas, renueve tus fuerzas. Pero si a lo mejor tú dices: creo que no he vivido mi vida cristiana con pasión, pídele esta noche al Espíritu Santo que venga y que ponga ese fuego en tu interior para poder vivir esa vida cristiana con esa pasión. Señor, esta noche, Padre, queremos pedirte que tú examines nuestro corazón, Dios, que nos muestres la condición de nuestra vida, Padre. Si hemos vivido o estamos viviendo, Señor, nuestra relación contigo, Señor, con una pasión ferviente, con una pasión ardiente, con algo que se desborde, Señor, que tengamos ganas de salir a predicar tu palabra, que cada vez que nos encontremos con alguien, con un familiar, con un vecino, no sea necesario hablar, Dios, sino que nuestras acciones muestren, Señor, esa pasión que pueda contagiar a otros, que pueda animarnos a seguir, que no pueda, Señor, aún que las personas puedan ver y puedan, Señor, buscar esa transformación también en sus vidas. Padre, pon pasión en nuestras vidas, Señor. Así como David, cuando regresó, dice que danzaba y cantaba, y que aún a través de las críticas él dijo que si tenía que humillarse aún más por ti, lo haría, Señor. Que así sea, Señor, nuestra oración en esta noche. Que no importa, Señor, quien nos vea, no importa, Señor, todo lo demás. Lo único que importa, Señor, es agradarte a ti con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.